Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de formación cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de Esteban, Felipe y el etíope, también de Nicodemo. Es ya nuestra última clase de formación cristiana. Estamos en la octava unidad. El valor del es la solidaridad, la frase "cuando las arañas se unen pueden atar a un león" y la confesión de fe. Soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Deuteronomio 8:18. Esta información la debes de tener en tu cuaderno. Bien, la muerte de Esteban. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No? Conocer que siempre ha habido persecuciones, desde siempre. Los cristianos hemos sido perseguidos hasta en la actualidad. Están matando a cristianos. En una oportunidad vinieron misioneros y cuando teníamos que sacarnos las fotos, una de ellas dijo que pongamos un emoticón en su rostro porque no, o sea, por eso, ¿no? Por la persecución ella no podía ser vista en las redes sociales. Menos, ¿no? Ella predicando la palabra. Ya porque en el país donde ella vive sí está prohibido. Ahora, saber que Dios no habita en templos hechos por los hombres. ¿Sí? ¿Qué pasó, no? Jesús murió, resucitó. Entonces los discípulos se encargaron de, ¿no? Predicar la palabra. ¿Sí? Ahora, ellos cumplían también, ¿no? Todo lo que Dios decía. Y también Dios les daba el poder para que ellos puedan hacer algunos milagros también, así como lo hacía Jesús, ¿no? Claro que Dios era el que estaba haciendo, ¿no? A través de ellos. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bien, hablemos entonces de Esteban. ¿Quién era Esteban, no? Era un joven que había sido elegido por los apóstoles. ¿Para qué? Para ayudar. Su función era sencilla, ¿ya? Siempre tenía que distribuir los alimentos, ayudas a las viudas, a los huérfanos, ¿sí? Y a otros necesitados, no, los que necesitaban. Ahora, él no era un hombre cualquiera, ¿ya? Dirás, pero si solo se encarga de eso. No, él dice que estaba lleno de gracia y poder del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no solo le servía a la mesa, sino que Dios a través de él, como te estaba diciendo, hacía prodigios. ¿Y qué pasó un día? ¿No? Uno de las sinagogas, los libertinos, porque tenemos, ¿no? Los libertinos, los alejandrinos y los cireneos, ellos eran llamados de acuerdo al lugar donde vivían, si eran de Alejandría, alejandrinos, ¿sí? Empezaron a discutir con él, pero no pudieron ganarle porque Esteban tenía mucha sabiduría. Y como eran mentirosos y malvados, decidieron mentir, ¿sí? Y ellos dijeron que había hablado herejías, ¿ya? Eso habían dicho. Esteban habló herejías contra la ley dada por Moisés, ¿sí? Y también decían que habían oído que Jesús había dicho que destruiría el lugar santo, es decir, el templo, ¿no? Y le llevaron al concilio, pero allí todos vieron que su rostro estaba iluminado como el de los ángeles. Y Esteban, ¿no? Usó como ofensa, ¿qué dijo, no? Ante ello, porque ellos habían comprado a personas para que hablen eso. Esteban dijo, ¿no? Les recordó la historia de Israel, ¿sí? Que ellos eran hijos de Abraham, a quien Dios ordenó que salga del Ur de los caldeos, y le prometió Dios, ¿no? Una descendencia numerosa. De él nació Isaac, ¿no? De Isaac nació Jacob, y de Jacob 12, ¿no? 12 hijos tuvo Jacob. Uno de ellos, José, quien fue vendido, ¿no? Por sus hermanos
llegó a Egipto. Ahora José, ¿no? Llegó a tal punto de que solo era un rango inferior al faraón, como decir al rey. ¿Sí? Y después él disculpó a sus hermanos, los perdonó ya cuando ellos regresaron por comida a Egipto. Y toda la familia de Jacob fue a Egipto, ¿sí? Pero poco a poco ellos se convirtieron en esclavos, pasando las generaciones. Y tuvo a un defensor. ¿Quién fue, no? Moisés. Moisés era primero un egipcio y después Dios se le apareció, ¿no? En medio de una zarza y le dijo que tenía que ir ante el faraón. Él obedeció, fue ante el faraón. El faraón no quería soltar al pueblo, ¿no? De Israel, entonces mandó plagas. ¿Y qué pasó? Estuvieron después de eso, ¿no? Ya salieron, fueron libres, estaban en el desierto, pero 40 años se la pasaron vagando en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos seguían idolatraban a los dioses egipcios, ¿sí? Después ya nos habla sobre David, que quería construir un templo, pero sus manos estaban manchadas de sangre. Él había hecho algo malo y el que logró construir el templo fue Salomón, ¿sí? Y siguió hablando de la historia. Ahora, ¿por qué? Porque dice que Dios no habita en templos hechos por los hombres, porque Él ha creado todo, ¿sí? También el Esteban les recordó a los del concilio que no siempre habían perseguido a los profetas, le dice, siempre lo hicieron, y que finalmente mataron al justo, a Cristo. Y ellos estaban muy molestos mirando lo que decía, ¿no? Y dice que Esteban vio, ¿no? El cielo y lo vio a Cristo sentado, ¿no? En el trono. ¿Y qué pasaron? Lo sacaron del concilio y lo empezaron a apedrear. Pero, ¿no? ¿Qué dijo Esteban, no? Lleno del amor divino, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? No les tomes en cuenta. Y ese es el primer mártir de la cristianidad. ¿Sí? El primer mártir del cristianismo fue Esteban. Ahora, él fue llevado a la presencia antes, ¿no? De morir. Bien, ahora vamos a buscar algunas palabras. Por ejemplo, acá tenemos espíritu, tenemos predicación, por acá tenemos sinagoga. A ver, ¿qué más? Podemos buscar algunas palabras más. Santo. ¿Qué más? Aquí tenemos libertinos. Ya. A ver, algo más. Ya. Bueno, con las palabras que yo, por ejemplo, acá está Esteban. Esteban, acá está. Ya está. Piedras. Listo, es suficiente, creo. Esto tú tienes que hacer ya un resumen de todo lo que te he contado de Esteban, utilizando algunas de estas palabras. Bueno, ¿de qué acusaron a Esteban? De querer destruir el templo, de decir que Jesús, ¿no? Iba a destruir el templo. ¿Y de qué más? De decir que los cristianos iban a cambiar las leyes de Moisés, de decir que las leyes de Moisés no valían, de querer él mismo cambiar las leyes, esta, ¿no? De que los cristianos iban a cambiar las leyes. Ahora, dijeron que blasfemaba contra el lugar santo, es decir, contra el templo. Ahora, ¿qué es blasfemar? Es hablar cosas malas, ¿no? Contra Dios. ¿Qué hicieron para demostrar que Esteban blasfemaba? Lo que hicieron fueron que no trajeron testigos falsos. ¿Cómo se defendió Esteban? Les recordó toda la historia de Israel. ¿Por qué no tenía importancia si el templo fuera destruido? Porque Dios no habita, ¿no? En templos hechos por los hombres. ¿Qué dijo Esteban con respecto a la ley? Que no la seguían, que habían recibido, ¿no? Que la habían recibido, que no la seguían. ¿Ya? ¿Qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon. ¿Qué quiere decir el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Que Dios lo ocupa todo. ¿Sí? Busca, ¿no? Estos versículos. Acá dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿no? Y en tu corazón, para que la... Ahora vamos a buscar rápidamente Deuteronomio 34. Deuteronomio 34.
Listo. 30:14, disculpe. Para que la cumplas, ¿ya? Y en tu corazón para que la cumplas, completa y cumplas. Ya, en Samuel 15:22 dice, ciertamente primera de Samuel 15:22. Rápidamente. Acá está. Dice Samuel. A ver. Se complace Jehová. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer. Obedecer. ¿Ya? En Primera de Corintios, ¿no sabéis que sois hijos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Ya? Hijos de Dios en nosotros. Este de aquí no lo vamos a encontrar, no está el versículo exacto, así es que lo vamos a dejar. Entonces, resumiendo, escoge lo que veas. ¿Dios habita en templos humanos? No. ¿Dios habita en los creyentes? ¿No? ¿En los que creen en Él? Sí. ¿Dios ama que se siga la ley? No. ¿Dios ama que se le obedezca? ¿Los hombres mataron a Esteban porque este blasfemó? No, porque dijeron que había blasfemado. Esteban murió viendo la gloria de Dios, sí. Ahora, al morir Esteban dijo, recibe, ¿qué dijo? Mi espíritu. Ya, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta. Acá completa. En cuenta. Listo. Bien. Vámonos al siguiente tema, Felipe y el etíope. Los objetivos son conocer, ¿no? ¿Cómo el Espíritu Santo guía a los creyentes? Sí, ¿cómo nos guía? El Señor escucha y responde, ¿no? A todos. Si tú lo buscas a Dios, Él te va a responder. Dios no hace acepción de personas, no porque, ay, soy chiquito, o soy grande, o soy malcriado, entonces ya no me quiere. No, Él no hace acepción de personas. Dios tiene pueblo entre todas las naciones y las razas. Ya, no es que los blanquitos, los negritos, no, nada. Vamos a ver un poco los antecedentes, ¿no? Muere Esteban. Ya les hablé sobre la muerte. Entonces, siguió habiendo persecución. Y los discípulos permanecían juntos orando fervientemente en protección de Dios. Y se hacían grandes prodigios porque el Espíritu de Dios estaba sobre la iglesia. A pesar de esta persecución, los discípulos recordaban las últimas palabras de Jesús. Id y haced discípulos. Esa es la gran comisión, ¿no? Y Felipe, ya fue un gran evangelista. En la lectura bíblica está en Juan, ¿no? Y el texto para aprender, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Imagínate, ¿no? Que cene contigo, Dios. Felipe era un hombre lleno del Señor. Vamos a hablar de Felipe, ¿no? Envió un ángel a decirle que se levantara y fuera hacia el camino que unían Jerusalén, ¿no? ¿Con qué? Con el pueblo de Gaza. ¿Ya? Dios envió un ángel para que le diga eso, ¿no? Que vaya a ese lugar, ¿sí? A ese camino. Ahora, Felipe no dudó, sino que se levantó y se fue a la zona señalada. Él rápidamente, Felipe fue. Y sucedió que vio acercarse un hombre en un carro, medio de transporte habitual, ¿no? De esa época. Ya en un carro, bueno, no pues como el de ahora nosotros, ¿no? Otro tipo de carro. Felipe vio que no era judío. El color de su piel era oscuro, morenito, pues, ¿no? Y sus ricos ropajes mostraban que era alguien importante de otro lugar. Efectivamente era etíope y funcionario de la reina de aquella zona, imagínate. Pero religioso, ¿no? Y venía leyendo las escrituras. O sea, ser religioso o no ser cristiano. Ya si no, seguir al pie de la letra, quieren, o sea, ya van un poco más allá. Mientras que el caballo iba lentamente. Ahora, Felipe sintió que el espíritu le decía que se acercara al carro. Lo hizo y entabló conversación acerca de lo que leía. El etíope le dijo que estaba perplejo
por lo que leía en Isaías. Le dijo, wow, no, mira, imagínate lo que estoy leyendo en Isaías. Hablaba de alguien que iba a ser matado como una oveja sin protestar, que sería humillado, ¿sí? Y que no se le haría justicia. ¿Quién era? Jesús. ¿A quién se refería, no? Y Felipe pues le enseñó que era una profecía que ya había sido cumplida, ¿no? Porque Jesucristo fue a quien lo mataron, ¿no? Y lo habían matado recientemente, pero que estaba previsto que Dios, ¿no? Por Dios que todo eso iba a pasar, ¿sí? Y pero ¿por qué moría Jesús? Para ganar la vida de todo aquel que creyera en él. Y el Etopía dijo que él creía y que si había algún problema en ser bautizado, él dijo, bautízame, ¿no? ¿Hay algún problema? Ninguno, dijo Felipe, y allí en un arroyo, así como ven en la imagen, fue bautizado inmediatamente, y después Felipe fue llevado a otro lugar, y el eunuco, ya, el personaje, ¿no? Se fue contento a su casa. Ahora, algunas verdades mostradas, ¿no? Ese día. ¿Cuáles fueron? Dios puede usar a las personas que estén cerca de, ¿no? De él espiritualmente, como Felipe. A Felipe lo usó. Entonces, si tú estás cerca espiritualmente de Dios, te puede usar. Dios tenía un propósito con el eunuco, ¿sí? Con el etíope que, bueno, es llamado eunuco. Son personas, ¿no? Destinadas a cuidar, ¿no? De, como estábamos viendo, él cuidaba de una reina, ¿ya? A pagar su sed de la verdad. Y con Felipe, usarle, ¿no? Para llevarle al agua de vida. Eso hizo, lo llevó al agua de vida. Esa agua que dijo Jesús que si bebiéramos de esa agua no íbamos a tener sed jamás. Mostrar que Dios, no, el Espíritu Santo guía a las personas, ¿ya? Para que se cumpla el propósito de Dios. Mostrar que Dios no hace acepción de personas, ¿ya? No solo eligió al pueblo judío, sino también a la gente de otros pueblos. Que Dios pudo usar a Felipe, ¿por qué lo usó? Porque estaba dispuesto a no hacer preguntas, ¿ya? Él no pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, no? Y pudo bendecir al eunuco, porque tenía inquietudes espirituales, ¿sí? Ahora, Felipe es un buen ejemplo de persona dispuesta a dejarse guiar por el Espíritu de Dios y no por su propio criterio. Él fue donde el ángel, ¿no? Le mandó y se acercó a un hombre extranjero que no conocía, pero él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Debemos procurar estar en sintonía con el Espíritu Santo, solo así seremos usados, ¿no? Para bendición. Imagínate, pues nada te va a salir mal si te está guiando el Espíritu Santo. Por otro lado, el eunuco era un hombre, ¿no? Con hambre espiritual, que leía la palabra, aunque no la entendía mucho, y eso pudo usarlo el Señor para responderle. Entonces, si tú eres de esas personas que lees, buscas a Dios, pero no entiendes mucho, entonces Dios va a poner personas en tu camino para que te expliquen, ¿sí? Y para que te encaucen a Cristo. Tenemos que leer, estudiar y reflexionar sobre la palabra siempre pidiéndole al Espíritu Santo. Siempre pidiéndole al Espíritu Santo. Ahora, vamos a sustituir los números por su letra correspondiente. Por favor, copien. Bienaventurados, aquí es, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo aquí es el corazón le buscan. Completen. Ahora sí vamos a contestar. ¿Quién le habló a Felipe para que saliera del camino? Un ángel, ¿no? Un ángel. ¿Ya? ¿Qué medio de transporte usaba el hombre? Dice un carro. Listo.
¿De qué color era el funcionario? Era moreno, ¿no? O de raza oscura, ¿ya? ¿De qué país era? ¿De qué país, chicos? ¿Ya? Etiopía. ¿Qué venía leyendo? Las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia. Si quieres pones la Biblia. ¿A qué venía a Jerusalén? ¿A qué venía él a Jerusalén? Eso vas a responderlo tú. Vamos a continuar. ¿Era un hombre que conocía a Dios? Sí, claro, ¿no? Conocía de la palabra. ¿Por qué no entendía lo que leía él? ¿Por qué crees? También te lo dejo a tu criterio. ¿Por qué piensas que no entendía lo que leía? ¿Ya? ¿Qué le pidió a Felipe que le hiciera? Que le bautizara. Que le bautizara. ¿Tardó mucho en bautizarle? No. ¿Ya? ¿Tuvo que hacer muchos estudios? No. ¿Pero conocía ya las escrituras? Sí conocía las escrituras, ¿verdad? No las entendía, pero las conocía. Entonces, ¿qué aprendió ese día el eunuco? Eso vas a completarlo tú, ¿ya? Dice que tachemos las X y la Y y vamos a encontrar una gran verdad. Acá dice Dios es amor, ¿ya? Listo. Esto completas, por favor, a completar. Esto no lo debes de hacer. Continuamos. Nicodemo, un nuevo hijo de Dios. Último tema. ¿Cuáles son los objetivos? Saber que Dios, ¿no? Que el pecado rompió la relación entre el hombre y Dios, ¿ya? Eso es lo que pasó. Cuando nosotros pecamos, ahí se rompe una relación. Conocer que para ser hijos de Dios es necesario nacer de nuevo, tenemos que nacer de nuevo, pero ¿cómo me meto al vientre de mi madre? No, o sea, espiritualmente tienes que nacer de nuevo. Entender que para nacer de nuevo espiritualmente es necesario entrar en una relación personal con Jesús. O sea, solo naces de nuevo si crees en Jesús y lo haces tú, Señor. ¿Sí? Entonces vamos a hablar, ¿no? El texto para aprender es Juan 1:21. Mas, ¿a cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú lo has recibido, ya eres un hijo de Dios. Si crees en su nombre, eres hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a hablar entonces sobre Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre importante. Pertenecía al grupo de los fariseos, ¿sí? Y controlaban a todos los otros grupos. Él tenía algunas cosas que preguntarle a Jesús y no se atrevía a hacerlo en público ya, porque si no lo iban a juzgar. Así que un día fue a la casa, ¿no? De Jesús, ¿sí? De noche. Cuando entró Jesús le saludó y le invitó a sentarse. Entonces Nicodemo comenzó a hablar. Ya te dije que era un fariseo, ¿no? Nicodemo le llamó maestro, le dijo. Es decir, que le reconoció, ¿no? Él reconoció la capacidad que Jesús tenía para enseñar. Y también reconoció que Jesús había venido de Dios, ya, porque hacía muchas cosas extraordinarias, él sabía, ¿no? Sí, sí es hijo de Dios. Pero Jesús, que conoce los corazones y los pensamientos, sabía que en realidad Nicodemo quería preguntar una cosa. Entonces ahí tú lo mirás y Nicodemo tenía que decir algo, ¿no? Y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sin preguntar, le respondió. Nicodemo debió quedar muy sorprendido. ¿Cómo sabe la respuesta, sí? ¿Ya? Ahora, y le hizo una pregunta que también nosotros le hubiéramos hecho, ¿no? Ya, está bien.
¿sí? Tenemos que nacer, no. Entonces, pero ¿puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso dijo, ¿no? Ya, decían ser amigos, pero que solo se beneficiaban de él. Al cabo, no, se acabó el dinero y con este también los amigos, dice, ¿no? Entonces estaba preguntando, entonces, ¿puede un hombre, ¿no? Meterse, o sea, imagínate tú meterte a la barriga de tu mamá, ¿vas a poder? No. Pero Jesús no se refería a un nacimiento físico, ¿sí? Lo que él decía, ¿no? Era la vida eterna, ¿no? De un hombre, ¿no? Su alma, ¿no? No su cuerpo, su alma, su espíritu. Jesús le recordó que cuando los israelitas estaban en el desierto hubo una plaga de serpientes que mordían y producían una gran mortandad. Dios mandó hacer una serpiente de bronce y ponerla en lo alto. Y todo quien miraba, ¿no? Esa serpiente tenía fe, no moría. Pero la fe, ¿sí? Ni era en la serpiente, sino en Dios, que había mandado levantar la serpiente. Él levantó la serpiente, ¿sí? Y Jesús no, le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre, él mismo, fuera levantado en la cruz de la misma manera, o sea, como una serpiente, como la levantaron a la serpiente, igual, ¿no? Que en el desierto había sido levantada, ¿no? Igual. Todo aquel que creyera en Jesús, o sea, lo ve ahí en el madero, ¿no? Ve el sacrificio que hizo, sería salvo y sería como si hubiera nacido de nuevo. Entonces, ¿quién era Nicodemo? Un escriba importante, un fariseo importante. Un fariseo importante. Sí, recordemos que los escribas eran los copistas de la Sagrada Escritura. Los fariseos eran un grupo de judíos que controlaban al resto de los grupos. Y esto era Nicodemo. Escribe quién era Nicodemo, un fariseo importante. ¿Sí? Completa, por favor. Ahora, ¿cómo consideraban a Nicodemo? Un importante, un hombre poco importante, un respetado para todos. Un importante, pues. ¿Qué quería hacer Nicodemo esa noche cuando fue a ver a Jesús? Quería preguntarle, copia, y quería hacerle una pregunta, ¿no? Quería hacerle una pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿qué pensaba Nicodemo, no? Que era Jesús, el Salvador del mundo, un maestro que había venido de Dios, un maestro que había venido de Dios, ¿no? Ahora, eso está en Juan 3:2. Listo, igual vamos a ir para leerles un poquito. Juan 3:2. Listo. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, ¿no? Como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Bien. ¿Qué le contestó Jesús en Juan 3:3? Respondió, de cierto te digo que no, si no nacieres. El que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dijo Nicodemo acerca de volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Que era imposible, que era posible, que cómo se hacía eso, que era imposible, decía, ¿no? Jesús contestó, y también, ¿no? Que cómo se podía hacer eso, cómo se podía entrar. Jesús contestó en Juan 3:5, ¿qué le dijo? Respondió, de cierto digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto, te digo que el que no naciere del agua, ¿no? Y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significaba nacer del agua? No, nacer del agua significaba, ¿no? El bautismo, ¿no? El bautismo, bautizarse, ¿sí? Y nacer del espíritu, ¿no? Es cambiar, ¿no?
Nuevo nacimiento, ese es un nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento espiritual. Nuevo nacimiento, nacimiento. Completen por favor, nuevo nacimiento. ¿Cómo se haría esto de nacer de nuevo en Juan 3, 14, 15? ¿Qué le dijo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no? Cuando, ¿qué dice? Como Moisés levantó, y a ver, dice que el Hijo del Hombre se ha levantado. Cuando el Hijo del Hombre se fuera levantado, es decir, fuera elevado en la cruz. Entonces todo aquel que cree, ¿no?, en él, completen, no se perdería, sino que tendría la vida eterna. Vida eterna. Completen. ¿Crees tú que es sencillo nacer de nuevo? Sí. ¿Por qué crees lo anterior? Puedes responderlo tú. Yo pienso que sí, porque solo necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Tema de discusión en clases, no lo podemos hacer porque no estamos en clases. Ahora, ¿qué puede simbolizar las serpientes que atacan en el desierto de los hebreos? Hombres malos, Satanás muerto, el pecado. El pecado, bueno. ¿Qué puede simbolizar la serpiente puesta en la cruz? Cristo llevando nuestro pecado, Satanás Cristo llevando nuestro pecado. ¿Por qué se salvaban, no, los que miraban la serpiente? Porque por la fe puesta en la orden dada por Dios. Porque Dios les ordenó, ¿no? Ya hagan eso. Por eso, no por la serpiente en sí, no es que la serpiente era la que les salvaba. Y nosotros, ¿a quién miramos ahora para salvarnos? A Jesús. Ya, a Jesús. Ahora, tilde, ya. ¿Qué tienen en común estos dos dibujos? ¿No? Simbolizan la crucifixión. Ya vamos a poner acá, crucifixión. Ya la crucifixión. Resumen, lo más importante que has aprendido de esta lección, ¿qué es lo más importante? Eso tú lo puedes escribir. Bien, jóvenes, terminas de completar lo que te he dicho que es poquito. Me tienes que enviar todo, absolutamente todo lo avanzado el día de hoy. No te puede faltar nada, ¿sí? Dios los bendiga, nos vemos, cuídense.